en Nimaima. Estuvimos directamente en los pozos. Hay un pozo que se está iniciando desde cero, pudimos trabajarlo, visitarlo. Entonces, eso es lo que quiero compartir ahorita. Entonces, desde ya voy a compartir la pantalla. Me avisan cuando esté compartida la pantalla, por favor. Bien, recordemos entonces palabras técnicas de nuestro vocabulario. Bioflor es el alimento que producimos en el agua que la mojarra, la cachama van a tomar por filtración a través de sus agallas para alimentarse. ¿Vale? ¿Qué es concentrado? Son alimentos preparados con anterioridad que tienen un valor nutricional bien compensado para la mojarra. Por favor, me confirman si ya estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Perfecto. Sí. Bien, entonces ahí aparece el título que tenemos nosotros, Emprendimiento en Producción de Especies Dulces Acuícolas. La palabra emprendimiento se refiere a ideas de empresa y el desarrollo de la misma empresa. Entonces, hacia allá es que apunta esta formación, a volvernos productores, pero creando empresa, formalizando empresa, con el ánimo de hacer convocatorias, de presentando a convocatorias, porque los dineros que se van a tener van a ser muy específicos. Hay dineros para el sector agropecuario, para la activación del sector agropecuario. Ahí es donde yo los invito para que vayamos, que nos vamos capacitando con el Fondo Emprender para ir haciendo proyectos. También vamos a tener un asesor administrativo que se llama Juan Carlos. Él también va a trabajarles un poco todo lo de emprendimiento, cómo hacer la empresa, cómo constituirla, cómo presentarnos en convocatorias que nos generen dinero, que nos generen infraestructura, nos generen equipos, materia o insumos como los alevinos, como concentrado. Ojalá en estas convocatorias nos quedemos hasta con el kit de control de aguas, que sería interesante que todos ya empezáramos a hacer esta capacitación muy técnica. Entonces, aquí les voy a compartir cómo se prepara. Esta es una fotografía donde los emprendedores de Nimaima están haciendo un estanque bastante grande. Este estanque tiene entre 20 a 25 metros de ancho por 45 metros de largo. Entonces, aquí está Jessit Ramírez, está toda el grupo familiar que están trabajando. Ayer también nos acompañó Luis Miguel Díaz, que es compañero también de ustedes y pudo estar en la práctica. Este era un cultivo de caña. Entonces ellos decidieron trabajar para abrir el estanque. Entonces pasaron de la producción de caña a la producción de mojarra, respetando entonces los cultivos de caña también que tiene la familia y poder establecer este estanque. Aquí es donde les digo que tenemos que apoyarnos un poquito de las alcaldías, de la gobernación con maquinaria pesada. El señor alcalde de Nimaima les dio maquinaria amarilla, la retroexcavadora y la motoniveladora, y ellos empezaron a excavar. Esas medidas corresponden a 25 metros de ancho por 45 metros de largo, con una profundidad de 1 metro 1,20. Entonces lo que se hace es excavar en la preparación de la primera fotografía y se va obteniendo entonces el terreno. Se descapota, es decir, se quita la primera capa vegetal, empezamos a profundizar y ellos bajaron a 1 metro con 20 centímetros. En este momento se está nivelando, se va a nivelar el pozo en tierra
para que nos dé una medida muy regular, pero van a hacer una inclinación con el ánimo de hacer ingreso de agua y salida de agua. Entonces la inclinación va a ser mediana, va a ser muy poca, pero con el ánimo de hacerle un buen manejo de recirculación de agua. El agua ellos la tienen, es un nacedero en el parque de Nimaima y la han podido canalizar hasta la finca de ellos por gravedad. Ese es otro importante aspecto. Desde que no podamos y no tengamos la necesidad de utilizar energía, los proyectos nos van a salir mucho más económicos. Evitar de pronto energías eléctricas, motobombas, para mover motobombas que nos impliquen costos altos o elevados por costos de energía. Entonces aquí lo interesante de ellos es que toman el agua de un nacedero propio del municipio, ellos ayudan a canalizarla y llega a alimentar los pozos que ahorita les voy a mostrar y tienen buen manejo y buena recirculación de agua. Han tenido buena recirculación de agua, lo que hace que sea muy estable la producción. Entonces, la preparación, tengan muy importante, uno de los primeros costos para evaluar es maquinaria amarilla. Aquí es donde nos tenemos que apoyar. Entonces, recuerden que la obra de maquinaria amarilla pues es costosa y teniendo nosotros las alcaldías, la misma CAR, la Secretaría de Agricultura de la Gobernación, pues hay que incluir todos estos costos y que es parte de la responsabilidad social de las alcaldías, ¿no? Apoyar a las comunidades, apoyar al pequeño y mediano productor. Entonces, allí en Imaima se está haciendo eso y pues ese costo se está ahorrando dentro del proyecto y lo asumen las alcaldías, y así lo estamos haciendo. Viene una segunda fotografía. Aquí ven entonces, se está dejando toda la parte vegetal alrededor de el pozo. Se está dejando la materia prima de la caña de azúcar, se tomó única y exclusivamente los metros que se necesita para el estanque, se dejaron frutales como la mandarina, el limón y la caña de azúcar. Y el resto entonces se trazó, se programó un estanque de 25 metros de ancho por 40 de largo y 1,20 de profundo. Están en el momento y en la etapa de la nivelación, se está haciendo la nivelación y entramos a hacer planeación. En este momento de la foto estábamos hablando de la planeación con Edwin y con Yacir frente a cómo lo íbamos a preparar. Entonces, quienes vayan a hacer pozos, por favor, es importante que sepan de dónde vamos a obtener la materia vegetal y la materia de excremento animal. Entonces ellos tienen la posibilidad de recoger el estiércol de equinos, de bovinos, de cunicultura. El conejo aporta muy bien, el estiércol del conejo fija nitrógeno que nos sirve muchísimo en la preparación del bioflow. En estos estanques entonces hay que, después de nivelar muy bien, de dejar la tubería ya puesta de la recirculación de agua, hay que pensar entonces en la preparación del bioflow. Este bioflow es totalmente natural, totalmente orgánico y la base principal son excrementos de animales domésticos, bovino, equino, los ovinos, ovejas, los caprinos, los conejos, hacen que sus heces sirvan para ir fertilizando el estanque. Entonces, después de que está nivelado, lo que hacemos es empezar a espolvorear todo el material de heces animales, bien sea seco, bien sea húmedo o
si ya está preparado, lo podemos establecer. Me preguntaban ayer, y para todos, por favor, hay un excremento de la gallina. La gallina hay que preparar muy bien el abono si lo vamos a utilizar, pero por su composición bacteriana, por su manejo, es no tan aconsejable para piscicultura, para enriquecer pozos, preparar bioflow de forma natural, no se aconseja mucho, al no ser que le hagamos todo un tratamiento que demora entre 45 días y 60 días, que es la gallinaza o el estiércol de la gallina, estiércol de la codorniz o estiércol del pollo de engorde. No es aconsejable porque hay que hacer un tratamiento muy cuidadoso, muy juicioso, pero tampoco imposible. Si alguien quiere hacer el tratamiento, entonces lo vemos en una clase extra que requiere de un trabajo muy juicioso durante 45 días para hacer toda la parte de sanidad de ese excremento. Pero si tenemos de bovino, de búfalo, de equino, de conejo, ovinos y cabras, bienvenido todo ese excremento que después de tener ya el pozo excavado podemos empezar a espolvorear. Y espolvoreamos cal agrícola, cal viva también nos sirve, o cal agrícola, vamos espolvoreando con la materia fecal de los animales y vamos preparando, hacer la preparación o madurez de agua, madurez de agua. Aquí tenemos un estanque que queda enseguida, justo enseguida del que se está finalizando y se está abriendo para tener producción en unos 8-15 días. Ya se está preparando este nuevo pozo también para hacer siembra. Entonces estos eran dos pozos independientes y ellos quieren dejar un solo pozo. Entonces también entraron a preparar este estanque en tierra, una profundidad de 70 centímetros de profundo, de largo de unos 22-25 metros y de ancho va a quedar de unos 28 a 30 metros. Entonces este también ya está listo. Miren la coloración del agua, es un agua verdosa que se está preparando el bioflow totalmente natural con materia orgánica proveniente de los animales. ¿Qué hacen las heces de los animales? Empezar a producir microplancton, zooplancton y fitoplancton, que ya vamos a mirar desde las fotografías del microscopio cómo se ve ese zooplancton, microplancton y fitoplancton, que es el que llega a alimentar a una mojarra hasta el 25%, 30%. ¿Vale? Viene aquí entonces otro estanque que tienen ellos y estamos alimentando la alimentación de las 2 de la tarde. Ya hay unas mojarras de 250 gramos, 300 gramos. Y ellos tienen, se alcanzan a ver los cubrimientos de la polisombra. Ellos fijan polisombra porque tienen varios depredadores. Ellos tienen el águila, hay un águila que migra desde Norteamérica, pasa por estas fincas, entonces ellos han tenido que hacer un control con el águila, también el halcón hace parte de los depredadores. Entonces ellos cubrieron estos estanques con polisombra, en este momento una polisombra negra, y en otros estanques cubrieron con hilos de nylon o hilos de pescar. Ese hilo lo tiemblan de lado a lado. Cuando llega el águila no puede penetrar porque ella viene por la mojarra, igual que el martín pescador, igual que el halcón. Entonces ahí es donde toca trabajar una plataforma de techo bien templada. Ellos lo templaron muy bien, los hilos o el nylon de pescar templaron de lado a lado, y el águila lo que pasa es que no penetra. Hay águilas que se enredan, entonces lo que hacen ellos es proteger el águila, la recogen,
la manejan adecuadamente y le hacen inmediatamente liberación. Aquí estamos en la explotación de don Javier Borges. Es una explotación bien interesante que él tiene ya hace un rato. Tiene 2 estanques bien interesantes, uno de 600 mojarras y otro de 400 mojarras. Toda es tilapia roja y hizo una combinación o policultivo. Recordemos el concepto de policultivo, 2 especies, mojarra y cachama. Y en otro estanque tiene yamú. Y él nos comentaba que el yamú hace un control ambiental bien interesante frente a especies que no convienen mucho, como el renacuajo, como el sapo, y que el yamú, con el manejo en el policultivo, hace un control ambiental bien interesante. No hay, para evitar que tengamos dificultades de pronto de excesos de sapos o excesos de renacuajo, ¿no? Y que no lleguen a contaminar nuestro trabajo y nuestro pozo. Aquí entonces la alimentación. Ellos tienen un campamento para proteger el concentrado. Ellos tienen canecas plásticas para tener el concentrado del día o de 2 días. Entonces, ¿qué se hace? Se llevan los bultos de concentrado, se empaca en las canecas plásticas y se cierra hermética con una tapa. Entonces se utiliza el concentrado del día, que prácticamente ellos calculan que no esté muchísimo concentrado ahí, sino únicamente tener lo del día o lo de los 2 días, y permanentemente tienen el concentrado en bodega y van llevando bulto por bulto a los estanques, 1 por cuidar el concentrado y 2 para que no tenga alteraciones. Ese concentrado no debe recibir radiaciones de sol alta, no debe recibir humedad, y por eso la caneca plástica es un recipiente que hace que la preparación de esa alimentación pues sea muy buena. Entonces este fue el trabajo que se hizo ayer. Se visitaron las explotaciones que están ya en producción, se visitaron las que se están formalizando, las que están empezando de cero. Si hay preguntas, con mucho gusto hasta acá. Preguntas sobre la práctica de ayer, aprendizajes. Luis Miguel, ¿cómo le acabo de ir? ¿Tiene preguntas? ¿Qué tal, profe? No, pues muy contento, la verdad, de haber participado en esa experiencia del día de ayer. Vine muy contento. Lástima que pues algunos no nos pudieron acompañar para que aprendieran también un poco más sobre el tema. La expectativa que traje, pues, uy, mucho mejor, la verdad, o sea, mucho mejor conocimiento, todo lo que nos hablaron los compañeros con respecto a lo que comentaba usted del control de plaga que hace, digamos, el yamú, la cachama también que nos comentó el compañero Javier. No, y la experiencia, la verdad, profe, muy bonita, muy bonito todo. Vale, ¿qué más aprendizaje, Luis Miguel, para compartirle a todas las personas como a Melissa, como a Germán Trejos, a Hilda, a Omar, a Héctor, a un Víctor Feo, a un Vicente Orlando? ¿Qué aprendimos ayer que no tenía conocimiento? El manejo de las aguas, que los compañeros, digamos, los sistemas que manejan de riego también muy llamativo, como le comenté el amigo Steven. Lo que nos comentaron también de ponerle la polisombra encima, el tema del nylon de pescar, muy importante también, profe. El tema de las águilas, el control de animales cazadores.
Perfecto. Entonces aquí me voy a volver un poquito para que veamos en la fotografía, en la explotación de don Darío, de don Javier, en la explotación de don Javier, en este pozo, él tiene mojarra, aproximadamente 600 mojarras, tiene unas 50 cachamas, y lo que hace la cachama es la compensación de agua. Uno, ayuda a limpiar el estanque porque toda la alimentación que no se alcanza a comer la mojarra y empieza a bajar a la superficie es tomada por la cachama. Recuerden, la cachama no trabaja en la superficie, sino en el fondo del tanque. Toda alimentación que caiga y no fue aprovechada por la mojarra, la cachama lo toma. Y él también tiene yamú, tiene unos yamú, que además es bueno para el consumo humano, hace un control también de las otras especies. Nos contaba que desde que está trabajando con yamú, que son poquitos, 15 a 20 yamús, lo que hace es limpiar muy bien el estanque, no permite la entrada de renacuajos, no permite la entrada de sapos, y eso hace que se mantenga un poquito la especie más tranquila, que la mojarra y la cachama pues no tengan invasores en el estanque, ¿no? Entonces nos va a ayudar mucho en esa parte. Entonces vea que el control totalmente natural con otras especies que hace compensación del pozo y del estanque. Una pregunta, profe. En los estanques de geomembrana sí es permitido, por ejemplo, tener la cachama porque ella muerde, ella tiene la tendencia de ella es morder, no rompe los estanques. Claro, en el estanque de geomembrana no se recomienda el policultivo, no se recomienda, ya hemos tenido las evidencias de que rompen, alcanzan a trozar la geomembrana, y lo que hace es pues ponernos en problemas porque toca vulcanizar, entrar a reparar la geomembrana, entonces no se justifica. El policultivo en este momento en geomembrana no es muy aconsejable. No es aconsejable. Entraríamos a trabajar la mojarra inicialmente. Mojarra. Porque sí, señor, muerde, trueza en la geomembrana. La cachama trueza la geomembrana. En la mayoría de estanques las hemos evitado precisamente porque nos perjudica todo el proceso y toda la geomembrana, y toca entrar a vulcanizar. ¿Qué quiere decir vulcanizar? Es entrar a ponerle parches y sellar con altas temperaturas para que selle muy bien, y es como ponerle un parche a un neumático, a una bicicleta. Entonces, para evitar que se nos perforen, entramos a trabajar únicamente con mojarra por ahora. Muy buena pregunta, muy buen aporte. Gracias. Profesor. Señora. Profesor, veo que en la foto que nos está mostrando no hay polisombra. ¿Cómo controla las aves que pescan? ¿El señor cómo controla las aves que pescan ahí en ese estanque? Bien, entonces Javier nos decía que no tiene en este momento en su finca, que es muy cerca a la finca de las fotos anteriores. Javier nos comentaba que no tiene depredadores, que el águila, por ejemplo, el águila que está llegando a la otra finca no le ha llegado a él. Entonces miren que ya es un tema más ambiental, más de control. Entonces yo vi que tiene muy bien arborizado alrededor del estanque. Tal vez la vegetación que tiene él alrededor de este estanque no es llamativa para el águila. Y la otra es que el estanque es mucho más pequeño y los depredadores no se arriesgan por el espacio tan pequeño. Los otros espacios son mucho más grandes, en campo mucho más abierto. Entonces, tal vez el comportamiento de los depredadores sea eso. Dos, la casa de don Javier
está a 4 metros, 5 metros de los estanques. Entonces, el estar pendiente ahí de haber mascotas como los perros que él tiene gansos controlados, él los controla con malla, los gansos caminan, van, se alimentan, pero controlados con malla plástica, y eso también hace que los depredadores no lleguen también, ¿no? Entonces es un comportamiento también natural que él no necesita en este momento. Esa es la razón, la polisombra. Si don Javier está y ya se conectó, porque él tenía problemas de conectividad, si Javier está, por favor, y ya se conectó, para que nos ayude también a resolver esta pregunta. ¿Por qué considera que los depredadores que en las fincas que son cercanas a la de él no están? Si Javier está, bienvenido, por favor. Profe. Señora. Una pregunta, ¿los gansos no se comen también los pececitos? No, señora. El ganso hace un control y él no va por los alevinos, no va por el pescado, mientras el pato sí. Ah, sí, yo pensé que era más o menos, estaba pensando tal vez en patos. Gracias, profesor. No, tranquila, el pato sí es un poco más arriesgado, él va por los alevinos. Entonces lo que se hace, si quieren tener patos, hay que enmallar con malla plástica, que es muy económica, y su merced delimita a los patos el sitio donde ellos van a estar en pastoreo, ¿no? Para evitar que entren como depredadores también a los estanques. Sí, el pato es un riesgo alto, y especialmente cuando están alevinos. Recordemos, alevinos de 5 centímetros que llegan a nuestra finca y después se llaman dedinos cuando ya están de 10 centímetros. Alevinos recién nacidos de 5 centímetros, después pasan a ser dedinos y empieza la evolución entonces de la mojarra. El pato, sí señora, él va por los alevinos, va por el pequeño pescado, donde él pueda ganarle, y efectivamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para no erradicarlos de las fincas, porque muchos les gustan los patos, los controlamos con malla gallinera de esa plástica, donde uno se puede delinear dónde van a estar en pastoreo. Y efectivamente, ellos también tienen patos. En la finca de las primeras fotos tienen patos, y ellos hacen muy buen control con los patos. ¿Vale? Muy buenas preguntas. Si don Javier está por ahí, que nos ayude también para dar una razón por qué los depredadores no le están llegando a los pozos. Uno, la presencia del ser humano. Dos, las mascotas, como los gansos, como los patos, tienen unos excelentes perros. Entonces los perros también son muy obedientes, amaestrados, ellos respetan absolutamente todos los espacios. Se le dice al perro hasta ahí y el perro se queda ahí. Entonces, por ese lado, yo pienso que el depredador no se atreve tan bien. Es control natural, mire, es control natural. Cada especie, pues, respeta sus espacios, ¿no? ¿Qué otras preguntas? Muy bien, continuamos entonces, ¿vale? Entonces, aquí ellos tienen un campamento, y me comentaban que cuando hacen producción, cuando hacen recolección para sacrificio, entonces ellos ya sienten la necesidad de hacer una planta de sacrificio o una planta de beneficio, ¿no? No hablamos de matadero, sino de planta de beneficio, que es donde vamos a obtener, recogemos la mojarra que ya está en el peso que el cliente quiere. Hay gente que pide, oiga, 3 mojarras por kilo, otros dicen, no, yo tengo mi restaurante y yo estoy vendiendo mojarras de 1 libra, otros dicen, no, yo trabajo de 1 kilo. Entonces el mercado, por favor, también lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué necesita el mercado? ¿De qué peso necesita?
restaurantes en gourmet que ya están trabajando muy bien los platos, entonces ellos ya estandarizan un peso y asimismo armar por cocina ese plato y se define el peso en el cual el productor tiene que estar muy pendiente para cumplir con esos estándares que le está pidiendo el mercado. Preguntas, aportes. ¿No hay? Bien, me confirman que está bien la señal, que está bien la imagen, por favor. Correcto, profesor. Sí, está muy señor. bien. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a trabajar acá cómo se prepara el bioflow. Entonces, hay que tener el agua, bien sea el origen que usted considere. Hay aguas de nacedero, como en el caso de Nimaima, como en el caso de Villeta, como en el caso de la región de Río Negro, aquí en Cundinamarca. Entonces, obtenemos de nacederos el agua. Otras personas me dicen, profe, nosotros en época de invierno hacemos recolección de aguas, lluvias, y logramos llenar un 80-90% del estanque. Entonces, aguas lluvias bienvenidas también. Aguas lluvias son muy buenas, son aguas con muy buenos estándares de calidad para piscicultura, porque su pH está entre 6.5, 7, 7.5, donde la oxigenación partes por millón, pues por la cantidad de caídas, bien sean en los techos, en las canaletas, en la recolección, hay golpe de agua y son buenas aguas. Entonces, hay una manera de preparar el bioflow y son las sales de amoníaco, un pellet pulverizado, el pellet pulverizado, y viene un salvado de trigo o de arroz, salvado de trigo o salvado de arroz. Son materias primas que encontramos con mucha facilidad en el mercado, y que podemos obtener para empezar a madurar el agua. Recuerden, primero hay una maduración de agua de 15 a 20 días antes de la siembra. Si ustedes ven la clase 2, donde vimos la coloración del agua verdosa, y ahorita en las fotografías anteriores, el agua ya es verdosa, eso quiere decir que ya hay fitoplancton, hay zooplancton y microplancton. Recuerden, el fitoplancton es de origen vegetal, zooplancton de origen animal, y el microplancton son pequeñas partículas de calcio que se pueden obtener de los mismos minerales que nos proporciona el agua y nos proporciona el mismo suelo. Entonces, estas son materias primas que se han probado para la generación de bioflow o alimento en el agua. Entonces, con el manejo de estos sales de amoníaco, el pellet pulverizado, que es la palabra pellet, entonces se refiere a granulometría de salvado, granulometría de otros alimentos como el germen de yuca. El germen de yuca también lo trabajamos y aquí más adelante lo vamos a ver. La melaza, estamos creando bioflow con melaza. Entonces ya vamos a ver cómo podemos preparar esa parte. Aparece la harina de yuca aquí en la filmina. Vemos la harina de yuca. Es rica en gluten, igual que la harina de maíz también se puede utilizar, o el mismo salvado. El salvado también
el salvado también se produce. Entonces, estos son insumos que en determinado momento yo puedo utilizar totalmente natural, ¿cierto? Es preparar el biofloc en mi explotación con salvado de trigo, harina de yuca, melaza, y se están haciendo pruebas con leche para hacer la mezcla de la melaza y la harina de yuca. Esto hace que se creen microorganismos en el agua. Todos estos elementos hacen que se creen los microorganismos en el agua. ¿Cuáles microorganismos? Entonces, el bioflóculo son partículas de origen vegetal y de origen animal que aparecen en el agua y que por su composición nutricional, como calcio, hierro y fósforo, van a alimentar la mojarra especialmente. ¿Vale? Entonces, estas especies de agua dulce, lo que hacemos es crear alimento en el agua, a diferencia de estas especies en agua salada o en agua marina. Este bioflóculo lo elabora la naturaleza, el mar lo hace. Por eso animales tan grandes como el salmón, como el mismo tiburón, como el mismo róbalo, que alcanza grandes pesos, se alimentan de este bioflóculo. Pero aquí la diferencia es que la sal marina y todos los microelementos del mar conforman y hacen el biofloc naturalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Revirtiendo todos estos alimentos o bacterias nutrificantes en agua dulce. Hacer la conversión. Claro, el mar lo hace con mucha naturalidad, mucha capacidad nutricional a partir de lo natural. Aquí nos toca ayudarle al agua dulce a crear el zooplancton, microplancton y fitoplancton. ¿Para qué? Para que se cree, y de ahí la mojarra a través de sus agallas filtra el agua y se queda con estas bacterias nutrificantes. ¿Vale? Entonces aparece la otra fotografía y habla de bacterias heterótrofas. Son bioflóculos que a partir de esos elementos que usamos en el agua ayuda a crear todos estos elementos nutrificantes que tienen un componente alto de calcio, fósforo, hierro, zinc y otros bioelementos que hacen que estas especies se alimenten totalmente natural. Desafortunadamente, por más biofloc que se produzca, pues la mojarra de forma natural toma hasta el 25%, 30%. El otro 70% lo estamos complementando con concentrados ya preparados, prediseñados, que tienen también una carga de proteína, una carga de calcio, una carga de fósforo y de bioelementos que ayudan a convertir el alimento en carne. El alimento en carne lo convierte. Entonces se llama la conversión alimenticia. En la mojarra se habla de una conversión de 3:1. ¿Qué quiere decir eso? Que de 3 gramos que la mojarra se come, procesa y convierte, de los 3 que comió, convierte 1 en carne. Entonces la conversión alimenticia es de 3:1. Por cada 3 gramos que come, convierte 1. ¿En qué? En su sistema esquelético, en su sistema sanguíneo, para producir glóbulo rojo, glóbulo blanco, y ese glóbulo rojo, glóbulo blanco forma la sangre. ¿La sangre qué forma? Pues forma plaquetas. Las plaquetas que forman hilos, membranas, y esas membranas que forman tejidos, y los tejidos que forman el músculo de la mojarra. ¿De dónde sale todo eso? Del biofloc
de un 25% y un 75% de concentrado. Y es rico en calcio, en fósforo, hierro, potasio y proteína para poderlo lograr. Por eso el costo de los concentrados, en este momento el bulto de 40 kilos de mojarra 34, pues está en 115.000 pesos y va a subir. Son concentrados bastante costosos. ¿Por qué? Por el porcentaje de proteína que llevan esos alimentos. Aparecen entonces microalgas, miren la fotografía de las microalgas, ¿cierto? De origen vegetal, que se reproducen a partir de estos elementos en que vamos a enriquecer el agua, Vienen entonces el plancton, nosotros lo llamamos microplancton porque no se ve al ojo humano, se ve con microscopía, al microscopio o con lupas de cierto poder para obtener y ver esos bioflóculos, cómo se forman. Pero entonces aquí les traigo estas fotografías nutrificantes, cómo se ven al microscopio cuando se toma una muestra de estanques ya madurados, preparados, estanques de 20-25 días con una coloración verde. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta coloración la dan las bacterias nutrificantes. Así se produce el biofloc o alimento flotante, alimento que está dentro del agua dulce y que sirve para la nutrición de la mojarra. Preguntas hasta acá. ¿Lo estamos comprendiendo? ¿Cómo lo ven? ¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? Preguntas. Sí, profe. Abramos espacio para preguntas. Preguntas, todo comprendido, comentarios. Bien. Don Javier Borges ya está conectado. Javier, bienvenido. Bueno, no se ha podido conectar. Tiene dificultades. Vale. No hay preguntas, comentarios, ¿cómo ven? El área, o sea, no sé. Profesor, ¿cómo se mide la cantidad de, por ejemplo, de poco de los Del estiércol? biofloc. Sí, Sí. ¿cómo se mide cada gramo? ¿Cómo se combinan todos? Porque Bueno, ya vamos para allá, Muy buena pregunta. No, profesor, es que yo veo que, por ejemplo, uno hace una preparación con melaza, harina de yuca y leche, y eso se utiliza como alimento. ¿Y después se hace otras preparaciones o todo va? Sí, señora, voy para allá. ¿Todo va junto? Voy para allá, está cargando la fotografía. Sí, voy para allá. Muy bien. Gracias, profesor. Por esa pregunta. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del bioflóculo que vamos a preparar dentro del agua? ¿Cuáles son esos beneficios? Primero, limpia el agua, el bioflóculo que se produce cuando tenemos oxigenación 24 horas, tenemos un pH estable entre 6 y 8 y una temperatura entre 20 grados y 30 grados, el agua se mantiene limpia porque el biofloc se empieza a reproducir, ve que en ese pH, en esa temperatura y en esa parte de oxígeno por millón, esa oxigenación hace que él empiece a crecer y eso hace que el agua sea cada vez mucho más limpia, porque estas bacterias lo que hacen es precisamente reproducirse cuando las condiciones del agua son estables, son buenas y en una cantidad totalmente suficiente. Otra ventaja del bioflóculo es que alimenta nuestras mojarras. Tiene una composición de calcio,
fósforo, potasio, hierro, que hace que sirva para aumentar de peso y lo pueda asimilar muy bien y fijar todos estos calcios, todos estos hierros, potasios, y hace que gana peso todos los días. Entonces, si hay buen biofloc, aparece el tercer punto ahí que dice fortalece la inmunidad. Cuando hay buen biofloc y buen bioflóculo, entonces la mojarra sube su sistema inmunológico precisamente por la cantidad de proteína y todos los bioelementos que estamos hablando. Entonces el sistema se fortalece, el sistema inmunológico se fortalece, evita hongos, evita enfermedades, evita parásitos y crece con mucha naturalidad, ganando peso todos los días. La mojarra debe ganar todo el peso todos los días, desde el día 1 de la siembra hasta el mes 7, mes 8, para lograr un rendimiento de 500 gramos en ese periodo de tiempo. ¿Vale? ¿Para qué más nos sirve este bioflóculo en mi estanque? No recambio de agua. Como hay buena producción de bioflóculos, la coloración es verdosa, como lo vimos en la primera y segunda clase, hace que el agua mantenga sus propiedades, no hay contaminación y eso hace que como tengo buen nivel del agua, no haya necesidad de recombinar agua porque estos bioflóculos son alimentos que favorecen a la mojarra. Ahorro de costos, el último punto, ¿a qué se refiere? Decíamos que el bioflóculo alcanza a alimentar al 25% de la mojarra, no la alimenta en el 100%, por eso hay que complementar con alimentos concentrados, es decir, alimentos que tienen una composición muy parecida al bioflóculo. ¿Qué tiene el concentrado que le compramos a Italcola o a Contegral, a Raza, a Purina? ¿Qué tiene? Pues un componente de proteína, un componente de calcio, un componente de hierro, y los grandes empresas hacen el concentrado desde la harina de pescado, la harina de hueso, harina de sangre, para lograr tener todas estas proteínas y todos estos alimentos que son ricos en los elementos que les he dicho, que son los que ayudan a la elaboración de glóbulo rojo, glóbulo blanco, para que nuevamente se pase a tejido y se pase a músculo. Así es como se forma el músculo. Entonces, si hay alguna deficiencia, pues la mojarra se demorará. Muchos me dicen, profe, yo en ese estanque nunca alimenté con concentrado. Entonces le pregunto, ¿y en cuánto tuvo la mojarra? No, para que me llegara a 300 gramos, pues duró casi 2 años. Claro, entonces la mojarra sobrevive, hace extracción de todos estos bioflóculos que hay en el agua, en el lago, ¿cierto? O en el pozo, y se mantuvo a ras, pero se demoró mucho tiempo para lograr peso y ser consumida por el ser humano. Claro, entonces esa mojarra pues logró 400 gramos, pero demoró 2 años. Lógicamente sirvió para consumo humano, pero si ustedes miran los tiempos de producción son muy largos. Cuando no hay alimento, cuando no hay suplementación necesaria, la mojarra puede aguantar y va a través de sus agallas va sintetizando el bioflóculo, es decir, lo toma, la agalla se llena de agua, la función que hace la agalla, que es recoger estos zooplancton, microplancton, y lo mete al sistema digestivo y lo empieza a procesar, lo empieza a convertir y lo empieza a fijar en calcio, en proteína, que le sirve para el mantenimiento. Entonces, todos estos son los beneficios del bioflóculo. Entonces, aquí viene la pregunta que me hacían ahorita. ¿Cómo hacemos una solución madre? ¿Qué es una solución madre?
es hacer una mezcla de los diferentes elementos en una cantidad de agua para empezar a construir biofloj. Hay muchas maneras de hacer biofloj. Hoy vamos a ver esta. Ayer Yesid Ramírez, que estuvo en la clase, también está probando una manera de hacer una solución madre a partir de dos productos que él está probando. Si Yesid me escucha, si Yesid Ramírez me escucha, para que nos explique si podemos hoy abrir un espacio y si no de hoy en 8 días, cómo está trabajando en la solución madre a partir de dos productos que son desde la lombricultura. Desde la lombricultura son extractos que se han obtenido de la lombricultura y él está trabajando un pozo en Nimaima como prueba y va muy bien. Si Yesid me está escuchando y si no le doy espacio de hoy en 8 días para que nos presente los dos Sí, productos. profe, claro. ¿Yesid está? Sí, señor, claro, acá estamos. Gracias. Entonces, Yesid, quiere, antes de trabajar la solución, que yo les explique ¿nos puede explicar los productos que usted está trabajando? Claro, profe. Pues nosotros para mejorar el tema de la calidad de agua y disminuir un poco los efectos que se producen con el desperdicio de comida y las heces fecales de los peces, estamos manejando un producto lombricol, que es un subproducto pues de la producción de lombrices y eso. Se llama pH7 y lombricol. ¿Sí? Son dos productos que son pues como bacterias, por así decirlo, que se le aplican al agua para generar plancton y fitoplancton. Y a su vez, esos dos plancton y fitoplancton ayudan a producir que el agua quede más limpia, ¿sí? Entonces se consume todo el tema de nitritos y nitratos, los transforman, ¿sí? Y en ese proceso el plancton y el fitoplancton se convierten en alimento para los peces. Entonces, ¿eso qué se hace? Lo que nosotros hacemos es una mezcla de leche, melaza y estos dos productos. Eso se aplica en centímetros cúbicos, o sea, no se aplica a gran cantidad, ¿sí? Uno de los productos se aplica 1 centímetro cúbico por cada metro cúbico de agua que tenga el pozo. Y el otro producto se aplica 0.5 por cada 10 metros cúbicos de agua. Pues por ahí tengo la fórmula que es la que se está aplicando ahí. Y también el tema por ejemplo, para el estanque que nosotros estamos manejando como prueba, como experimento, es un estanque que tiene 270 metros cuadrados, ¿sí? Y a su vez genera 270 metros cúbicos de agua. Entonces, para ese se le están aplicando 27 centímetros de pH 7 y se le están aplicando 11 más o menos del lombricol. Eso se mezcla con 3 kilos de melaza y con 6 litros de leche. Eso se revuelve con la misma agua del pozo. Estanque. Del estanque, para que el bioflóculo pues de una vez empiece a generar con el mismo tipo de agua. Y luego se esparce eso muy bien por toda la superficie del pozo. Inclusive los peces comen de esa preparación, ¿sí? Eso le ayuda a mejorar el tema de la flora intestinal y le ayuda con el tema de las branquias a mantenerlas también limpias, ¿sí? Por eso es que nosotros lo estamos aplicando. Y mejora la calidad del agua de una forma genial, digo yo, porque pasa de aguas turbias, las aclara, les baja el nivel de concentración de nitritos, de nitratos, de amoníaco, y lo que hace es que genera una flora que sirve de alimentación para los peces, ayudando también a disminuir el gasto de concentrado. Perfecto, entonces miren que cada vez en estanques
se está produciendo nuevas maneras de hacer bioflóculo. Y la pregunta, Jessy, es la siguiente. ¿Dónde consiguió el lombricol y el pH 7? ¿A qué precios? ¿Cierto? Porque la fórmula pues nos la puede pasar, y la fotografía o la foto del tarro con la ficha técnica y los nombres exactos. La pregunta es, costos del lombricol, costos del pH 7, y cuánto tiempo lleva usted en el experimento y qué ventajas lo ha encontrado en ese experimento. Pues, profe, el costo, es que no me acuerdo exactamente real, porque eso lo compré pues precisamente por experimentar, y fue un amigo que tiene una piscícola que nos lo sugirió, gracias. Y pues ventajas sí se han visto hartas, específicamente en el tema de agua, porque al comienzo el agua de ese estanque tenía mal olor, y era porque ya se estaba acumulando bastante el tema de las heces fecales de los peces, y no se había hecho recambio de agua, ¿sí? Le aplicamos ese producto, que es importante saber que eso hay que aplicarlo a las primeras horas de la mañana, porque cuando se está generando la reproducción del plancton y el fitoplancton, hay un consumo alto de oxígeno, ¿sí? Entonces, en el día ellos se empiezan, por así decirlo, como a reproducir y a llenar el pozo, y transforman algunos gases, o sea, cuando está produciendo los nitritos y eso, produce oxígeno. Y en horas de la noche, cuando no hay luz solar, esa fotosíntesis se invierte, entonces empieza a consumir oxígeno para hacer la reproducción. Entonces, por eso es bueno aplicarlo en horas de la mañana, para que en la mayor parte no sé cómo se llamará ese proceso de Fotosíntesis. No, como en la reproducción, que se empieza a reproducir todo ese plancton y fitoplancton, se haga con la luz del sol, generando la fotosíntesis, y haya producción de oxígeno. Si uno lo hace en horas de la tarde, es todo lo contrario, empiezas a consumir el oxígeno del agua del estanque. Entonces, por eso hay que hacerlo en horas de la mañana con la luz del sol, ¿sí? Ventajas sí han habido, pues el fallo de nosotros es que pues como estamos en una fase de experimentación realmente, profe. Sí, ensayo-error, Y ensayo-error. el fallo realmente de nosotros ha sido de pronto no tener ese seguimiento, como hablábamos ayer, del tema de las mortandades, el tema del crecimiento, el tema de la ganancia de peso, el tema de la calidad del agua, ¿sí? Entonces no sabemos a ciencia cierta pues las ventajas. Yo hablo de lo que he visto. Nosotros llegamos a ese estanque, y ese estanque el agua olía feo y se veía como rebotada, como si fuera, mejor dicho, como si hubiera alguien metido ahí moviendo el agua a toda hora. Le aplicamos eso, y a cuestión de 2, 3 días el agua cambió totalmente de color, empezó a tener esa espuma que genera el plancton y el fitoplancton. Sí. Empezó a generar espuma de eso en la mañana, entonces los peces, perdón, se alimentan de esa espuma, ¿sí? Y en horas ya en horas de la tarde no hay espuma dentro del pozo hasta el otro día en la mañana, ¿sí? Entonces sí hay un tema de alimentación. Inclusive ayer, cuando le fuimos a alimentar los peces, pues casi no salieron, porque pues como había harta producción de ese plancton y fitoplancton, que eso se alcanza a ver por encima del agua, se ve una manchita como entre verde y como cafecita. Correcto, Entonces, por la coloración se sabe que ya hay reproducción y hay bioflóculos. exactamente. Entonces yo me imagino que fue que en horas de la mañana, pues como había mucha, se alimentaron de eso, y cuando fuimos a hacerle la alimentación del mediodía, que inclusive lo hicimos tarde, lo hicimos como a la 1:30, los peces casi no salieron, ¿sí? Porque tal vez habían hecho ese tema del filtrado, y la mojarra, como literalmente cada vez que respira se está alimentando. Entonces, pues me imagino que fue por eso que no salieron como así, como tan voraces como en los otros estanques, ¿sí?
Perfecto, Yesir. Entonces, miren la filmina que tenemos ahí. Yesir nos habla de limpieza del agua. Entonces, este lombricol es el producto y el otro se llama pH 7. ¿Limpia el agua? Sí, señor. Sí, o sea, le da calidad al agua, porque ya el tema de olores que se producen cuando hay bastantes nitritos y nitratos, que huele como a amoníaco, ese olor automáticamente desaparece. Y la semana pasada, no, mentiras, a comienzos de esta semana que estuvimos haciendo limpieza en los estanques y rozando y recogiendo, pues nos tocó ingresar al estanque. Y ya ese tema de que uno se metía al estanque y movía el barro del fondo y salía ese olor, ya no se da. ¿Sí? Entonces, pues eso yo creo que se debe al manejo de esos productos que ayudan como a mantener el pozo más limpio, por así decirlo. Y el agua también. Perfecto. En el segundo piso, en el segundo punto dice alimenta. Entonces, Jessy nos acaba de confirmar efectivamente la mojarra se está alimentando porque hay bioflóculo a partir de esos dos productos nuevos que él está mirando. Uno se llama lombricol y el otro se llama pH 7. Entonces, un favor, Jessy, para que nos regale una fotografía de los productos, nos regale una fotografía de los productos y una fotografía de la ficha técnica que está en el mismo empaque del producto para saber los componentes y el uso. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sería bueno, ya que el compañero Yesid ya lleva experiencia, ¿cada cuánto aplicaría? ¿Cada cuánto tiene que aplicar el producto? Ok, en la recomendación del fabricante es que en estanques con sistema BioFlow, o sea, que tiene uno que estarlos alimentando con eso porque si no el agua y eso se daña más rápido, es cada 8 días. En estanques ya más grandes, y bueno, eso ahí hablaban de estanques RAS, se puede manejar entre 15 y 20 días. ¿Sí? Gracias. Nosotros lo estamos aplicando cada 20 días. Le estamos aplicando el tratamiento completo. O sea, los 6 litros de leche, los 3 kilos de melaza, el pH 7 y el lombricol. Eso es como lo estamos haciendo. Sí, ahorita al WhatsApp les comparto entonces la información que me envió el fabricante precisamente con videos y todo para que vean. Pues yo decía, eso pues hagámosle. ¿Qué podemos perder? Y sí podemos es ganar mucho realmente porque el cambio es bueno. Y pues ahorita la idea es que como empezamos ya ahorita producción nuevamente más o menos en enero, entonces ya los estanques los vamos a abonar y vamos a empezar el proceso con esos productos ya en todos los pozos, porque ya nos dimos cuenta que sí funciona. Gracias, Yesid. Entonces, miren, en la filmina que tenemos justo a su pantalla, coincide exactamente con la prueba de ensayo-error que está adelantando Jessy con los dos productos nuevos. Uno, lombricol, el otro, pH 7. La compromiso entonces, Jessy, para que nos regale toda la información de los productos para poder ir mirando y poderlos ir estabilizando como una nueva propuesta en la producción de bioflóculo. ¿Vale? Sí, señor, ya en contados instantes les envío la ficha técnica, certificaciones que tiene el producto, videos de otras experiencias, ¿sí? ¿Listo? Ahí en este momento ya les debe estar llegando al WhatsApp. ¿Listo? Perfecto. Entonces es un tema de lectura, es un tema de sentarse juicioso a hacer los cálculos de los estanques, porque de acuerdo a eso, inclusive ahí va un Excel donde uno calcula cuánto producto hay que aplicarle según la cantidad de agua que tienen los estanques. Y lo que me pareció más interesante a mí fue mirar muchos videos en muchas partes del país, inclusive afuera del país, donde han aplicado el producto y han encontrado pues buenos resultados.
especialmente en el tema de la calidad del agua, el tema alimenticio y el tema de inmunidad de los peces. Perfecto. Entonces esta filmina me ayuda a confirmar el nuevo producto. Uno, limpia el agua. Ellos lo hicieron, tenían dificultades con olores, con malos olores. Dos, sienten que la alimentación se está fijando y la está tomando la mojarra. Tres, mire, sube la inmunidad por la calidad del producto, porque claro, el producto que va a contener, si vamos a ver la ficha técnica, pues tiene calcio, tiene proteína, tiene minerales que hacen que el proceso de inmunidad pues suba, se fortalezca la mojarra, evite el hongo, eviten patologías, evite enfermedades. Cuarto, lo dijo Yesid, no habíamos hecho recambio del agua y este producto nos ayudó con la falla que ellos tenían porque no habían hecho recambio. Y lo otro es el ahorro de costos. Si ustedes miran, ya nos mandó la información, los costos son asequibles y se puede trabajar. Y se baja en la cantidad de alimento. Están hablando que se puede disminuir hasta en un 30% del gasto del alimento. Esos son los cálculos que han hecho ahí en los estudios que le han hecho al producto. En el tema de la inmunidad, resulta que la melaza, junto con los bioflóculos, lo que hacen es como un relajante que le ayuda al pez a bajar los niveles de estrés. Y eso también ayuda pues a que el tema inmune y el crecimiento pues sean mayores. Sí, eso fue lo otro que me pareció interesante de ese producto. Entonces vean que tenemos un avance en la producción de BioFlow, 2 productos que están en prueba, que en Imaima aquí en Cundinamarca lo estamos probando. Yo le voy a pedir, Yesid, y orientarlo un poquito en la parte de la investigación. Uno es que haga las bitácoras diarias. ¿Qué quiere decir una bitácora en investigación? Que con su experiencia vaya escribiendo, uno, el comportamiento del agua y cómo ve usted el comportamiento que ya no lo está contando, pero que quede en memorias, eso tiene que quedar escrito porque esto es casi que una tesis de grado, ¿cierto? Hacer un estudio de productos como el lombricol, el pH 7, pues nos va a llevar a nuevas formulaciones de alimento. Entonces yo lo aconsejo, le sugiero que hagamos bitácoras. Uno, frente al comportamiento del agua cuando aplicamos estos productos. Dos, ¿cómo ve usted el comportamiento que nos lo alcanzó a contar hoy? Cómo la mojarra se siente satisfecha, se siente en su hábitat, por ende pues bajan los niveles de estrés, bajan los niveles de excesos en el agua, de pHs o de cantidad de gases como nitritos y nitratos que a veces resultan de las heces o de los alimentos que no se consumieron y inicia una descomposición. Entonces, como el lombricol y el pH 7 pueden llegar a estandarizar el agua y nos pueden ayudar a hacer un catalizador o una enzima del agua para el cálculo de la calidad de agua. ¿Vale? Entonces, Yesid, las bitácoras son importantísimas. Dos, los registros fotográficos. En cuanto a qué, cuando se aplica el producto, qué pasa con el agua. Entonces, los registros fotográficos o los mismos videos nos va a permitir ir avanzando en esta parte de la producción del bioflóculo. Tres, entonces, claro, muchas veces uno dice, y lo da en comentario, pero no lo evidencia, no lo documenta. La invitación es a documentarlo. Entonces, miren, nosotros teníamos problema de hongo, empezamos a producir el producto, a consumirlo, lo estandarizamos, ya sabemos qué cantidad, por qué cantidad, y mire, desaparece hongo, desaparece este comportamiento, y vamos trabajando, pero todo eso tiene que quedar evidenciado y que debe quedar en bitácoras como todo un proceso de investigación y con un futuro proyecto tecnológico
para presentar en cualquier convocatoria, ¿vale? Que ahí está, por ejemplo, cómo evidenciar el desarrollo tecnológico y que me va a permitir y me va a dar unos puntos en la convocatoria y seguramente salir favorecido porque hay investigación y porque hay desarrollo tecnológico. Muy bien, gracias Yesid por el aporte. Entonces esto nos va a permitir todos los laboratorios, cada vez van a salir nuevos productos para piscicultura y en este momento vamos casi en el 30% de la alimentación a partir del bioflóculo o del bioflow. Entonces la invitación a que sigamos trabajando en esta parte. Entonces quedan esas tareitas. Yesid, muchísimas gracias por los aportes, muchísimas gracias por las prácticas de ayer, de hoy, pudimos adelantar muchísimas cosas para los emprendedores. No, profe, con todo gusto. Igual, como les decía anteriormente, el conocimiento es para compartirlo, no para quedarse uno con eso ahí guardado. Claro, muchísimas gracias. El conocimiento es universal, lo tenemos que ir compartiendo, lo tenemos que ir desarrollando entre todos. En el SEMA este proceso se llama colaborativo. Entonces, mire, alguien está haciendo algo innovador, algo nuevo, algo que ayuda a la producción, pues bienvenido y Yesid lo acaba de compartir. Conocimiento para todos, les recomendamos los videos, les recomendamos ese producto y lo más importante es que con el tiempo podamos evaluar el producto Yesid y lo podamos enfocar en uno de los proyectos para presentar en las convocatorias como desarrollo tecnológico. Bien, entonces aquí les voy a proponer soluciones madres que hemos desarrollado en otras fincas y que nos ha dado buenos resultados. Entonces, aquí me preguntaban, bueno, profe, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo podemos hacer? Con respecto a la práctica de ayer, Yesid utilizó el lombricol y el pH directamente en el agua del estanque. Aquí es totalmente diferente. Se propone producir la solución madre. Entonces, vean la fotografía, vean las cantidades que me estaban preguntando para hacer una solución madre. ¿Qué es una solución madre? Es aquella que en 200 litros voy a hacer para poder replicar después y poder espolvorear, poder distribuir a lo ancho, largo y profundo del estanque, bien sea en tierra o bien sea en geomembrana. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a preparar 200 litros de solución madre. Entonces, se habla de 10 litros de bacterias. Hay unas bacterias que ya les mando la ficha técnica que los venden en el Valle del Cauca. Son bacterias listas para diluir que me van a producir zooplancton, microplancton y fitoplancton. ¿Qué voy a hacer? Voy a enriquecer esa solución madre, ¿cierto? Voy a prepararla en 200 litros, pero la voy a replicar en miles de litros que tengo en mi estanque. Pero con solo 200 litros, si ustedes lo quieren bajar a canecas de 40 litros, pues lo dividimos entonces para que sea en 40 litros y poderlo desarrollar. Entonces, aquí una primera solución madre, se habla de la melaza. 15 kilos de melaza para 200 litros, ¿vale? 10 litros de las bacterias que les cuento que valen 115.000 y nos ayuda para una cantidad grandísima de solución madre y les voy a mandar la ficha técnica, el teléfono del productor para quienes vayan a hacer este tipo de solución madre. Así como lo hicieron con el lombricol y el pH 7, lo hicieron ellos hace ya mucho tiempo, lo están aplicando en diferentes producciones y les ha dado muy buenos resultados.
Entonces, ¿qué se dice? Aquí la melaza, son 15 kilos de melaza, ¿cierto? Y le podemos trabajar entre 5 a 10 litros de leche, 5 a 10 litros de leche, para hacer una solución madre. Con 200 litros lo puedo preparar, aparece la solución madre, alrededor de 4 a 5 días ya empieza la producción, lo puedo generar esa solución madre, la dejo trabajar, que ella haga la reproducción microbiana y empezar a alimentar los diferentes estanques. Esta es una de las soluciones que ya han trabajado, la han probado y ahí hemos tenido muy buenos resultados. Es hacer una solución pequeña y replicarlo en los grandes de los estanques. ¿Vale? Hay otras soluciones que están trabajando también para esta parte del consumo y las voy a presentar un poquito más adelante, que la base es la harina de maíz o la harina de reemplazar los 15 kilos de la melaza por los 15 kilos de harina de yuca o fécula de yuca. Muchos me dicen, profe, yo mismo estoy deshidratando la yuca, la coloco al sol durante varios días, que no me dé caídas de agua, que no haya humedad relativa, sino una deshidratación de la yuca. Teniendo ya la yuca totalmente deshidratada, yo la muelo, totalmente molida, lo más fino que usted pueda trabajarle al molino Corona, y la muelo y obtengo la melaza, obtengo los 10 kilos de harina de yuca y puedo hacer la solución madre. Ahí empieza entonces el desarrollo del bioflow, la producción de alimento a partir de elementos totalmente naturales que hace que el agua dulce empiece a formar microplancton, zooplancton y empiece a la reproducción en la solución madre. Teniendo ya estos litros, pues yo espolvoreo, lo replico en el estanque y lo voy sacando adelante. Entonces Profe, viene discúlpame. Señora. Profe, es que me confundí. ¿Los 15 kilos de yuca se reemplaza la melaza? No. Adicionalmente a la melaza. O sea, 15 kilos de yuca y 15 litros. Y sí, 15 kilos de melaza, ¿sí? Sí. Ok, profe. Bien, entonces la solución madre, ¿vale? Esta es una de varias soluciones que les voy a presentar que se han 15 kilos de probado. yuca y 15 kilos de melaza. Ajá. Esta es una de las soluciones que se está haciendo. Lo interesante del sistema que nos presentó el señor Ramírez ayer, Yesid, es que él lo hace directamente sobre el estanque, que me causó muchísima curiosidad. Uno, porque puede ser una réplica y una maduración casi instantánea, casi inmediata. Pues interesantísimo, que es el lombricol. Por eso hay que estudiar la composición del lombricol y del pH. El pH 7 que tiene él son dos tatucos de 5 litros o de litro, Yesid. Yesid, ¿me escucha? Sí, sí, profe, que no puede activar el micrófono. Tranquilo. Hay uno que es de litro y el otro viene por un galón. El lombricol es de galón. Sí. Y el pH 7 viene por litro. Por litro. Pero eso ahí, o sea, comercialmente ellos manejan inclusive hasta garrafones grandes y canecas grandes del producto.
¿sí? Según como la necesidad. Nosotros compramos la presentación más pequeña que hay ahí en el mercado realmente. Para probar. ¿Cuántos días llevan en la prueba, Yesid? ¿Cuántos días llevan probando? Nosotros llevamos 2 meses y medio con el producto. O sea, se han hecho como más o menos como 3 aplicaciones, no se ha hecho más. ¿Sí? Y ha sido, como les digo, interesante. El cambio ha sido bueno e interesante. Por favor, es importante las bitácoras, todo lo que se ha hecho, vaya escribiendo. Por ejemplo, eso ya debería tener las fechas cuando aplicamos, los comportamientos que pasó con el agua, el comportamiento que pasó con la mojarra, el comportamiento que pasó con todo el ecosistema que se está produciendo en el estanque, que esos son los valores agregados en el desarrollo tecnológico en un proyecto. Y que cuando usted presente un proyecto con esta formulación de nutrición y alimentación, pues hermano, ya tiene asegurado el proyecto. Porque hemos avanzado, hemos encontrado una alternativa de alimentación y se hace un análisis financiero, si es más económico que otras soluciones madre y que nos va a permitir mejorar condiciones de agua, condiciones de alimentación, condiciones de manejo. ¿Vale? Sí, señor. Ahí vamos implementando cositas, como le decía ayer. Perfecto, entonces todo eso tiene que ir documentando. Registro fotográfico, videos y la bitácora, todo por escrito, que con el tiempo pues vamos a trabajarlo y vamos a sustentar muy bien ese desarrollo tecnológico. Bien, entonces aquí viene una... Señor. Profesor, habla Gilda. Mire, 2 preguntitas sobre los 200 litros de solución madre. Primero, sí. Esa solución, esos 200 litros, más o menos, ¿para cuántos días alcanzan? Y segundo, ¿en cuánto tiempo es obligatorio gastarlo para que no se dañe? Pregunta, ¿se daña esos productos? ¿Se pueden dañar si no los usa uno rápidamente? No necesariamente, porque lo que se está haciendo en la solución madre es replicar alimentación que entre ellas se están reproduciendo a partir de fermentación y a partir de ese intercambio bacteriano para la reproducción de alimento. Entonces, los productores que ya lo han probado están hablando de una aplicación de 200 litros. Vea, aquí tenemos una solución madre de 200 litros muy cerca a los estanques que tienen 10 metros de largo por 4 o 5 de ancho por 1 de profundo. Ellos lo probaran en estanques de 10 metros de largo por 4 a 5 metros de ancho y el espejo de agua de profundidad hasta 90 centímetros a 1 metro. Y hacen una aplicación mensual. Ellos están haciendo una aplicación mensual. Bien, y me hablaban de la aplicación de 20 días, 25 días antes de la siembra. Entonces hacemos la solución madre, espolvoreamos la solución madre, ¿cierto? Que es un color café dado por la melaza, en un color café rojizo, dado por la melaza, viene y se espolvorea y se aplica en todo el estanque y se dejan 20-25 días que empiece la maduración del agua. El agua empieza a tomar una coloración verde, verdosa, verde claro, bonito. A veces el mismo estanque, por la misma cantidad de fitoplancton y microplancton, zooplancton, empieza a cambiar los verdes. Entonces empieza un verde más clarito y a los días se va poniendo un color verde más intenso. Entonces uno va a notar
que hay una coloración mayor porque hay la reproducción del bioflor y de los bioflóculos que van a ser replicados todos los días por la solución madre. Profe, una pregunta. Señora. Esta solución madre, dice el profe que cada 15, que mensualmente se puede aplicar. Sí. Yo la preparo un ejemplo hoy, ¿cuándo la puedo agregar a los pozos? Claro, entonces la empieza a dejar fermentar durante los primeros 3-4 días, ¿cierto? Ya empezamos a ver esa coloración, ese cambio, y a los 8 días ya puede aplicar. 8, 10 días, 7 días. Vale, profe, muchas gracias. Bien, aquí aparece entonces cuando el alevino lo tenemos desde el día de la siembra hasta el desarrollo de su forma esquelética y todo el desarrollo a partir tanto del bioflow como del 75% que se estamos suministrando en el alimento, Mire, tan interesante que decía Yesid, que el productor también le decía que hasta el 30% con el Nombricol y el pH 7 han logrado hasta el 30%. Estas soluciones madres también hablan del 20 al 25% de nutrición de la mojarra. Ahí es cuando tenemos que entrar a ver y mirar todo mojarra se alimenta después del 75% con concentrado. O sea, el bioflow aporta, y eso es importante que aclaremos eso. Muchos me dicen, no, profe, yo produzco bioflow ya, no, el bioflow alcanza a cubrir 20 al 25% de la nutrición de la mojarra. Y el 70-75% lo damos en concentrado. ¿De acuerdo? Entonces, estos concentrados, ese 75%, ¿cómo lo vamos a hacer? En esta parte les pido mucha disciplina. El concentrado que vamos a comprar, que vamos a utilizar, este concentrado, lo primero que tenemos que pedir es la tabla nutricional. A la empresa que yo le compre el concentrado, le pido la tabla nutricional. ¿Cómo se aplica este concentrado que yo le voy a comprar? Ellos están en la obligación de entregarle, casi siempre es una fotocopia, por los días de aplicación del concentrado. Entonces, hagámoslo técnicamente. Los zootecnistas de esas empresas ya tienen las tablas diseñadas, las tablas nutricionales. Ejemplo, le voy a comprar a Italcol mojarra 34. Entonces, me hace un favor, me regala la tabla nutricional. Y ahí le dice, para la primera semana de la mojarra, aplique tanta cantidad para tanta cantidad de animales y tantas veces en el día. ¿Por qué hay que pedir la tabla nutricional? Porque todos los concentrados son diferentes. Todas las empresas tienen su propia formulación para la mojarra. El esquema vemos ahí como desde el primer día que obtenemos el alevino hasta el último día que queremos cosechar y cómo la alimentación va a fijar todos los nutrientes que trae tanto el bioflow, que cubre el 25%, y el 75% con las tablas nutricionales. Entonces, ojo, es el trabajo entre el bioflow y el concentrado ya preparado previamente, con unos porcentajes de proteína que ya están estandarizados para la mojarra. ¿Cómo lo sé? Por la tabla nutricional. Entonces, la tabla nutricional me van a decir, para tal edad de la mojarra, aplique tantas veces y tanta cantidad. Eso es un trabajo ya establecido y por eso no lo hagamos al ojo, no lo hagamos
como decían nuestros abuelos y tatarabuelos, ¿no? Pues como por sospecha que tengan alimentación. No, hagámoslo técnicamente, tanto para ahorro del concentrado como por la eficiencia nutricional de las mojarras. Entonces, ¿cómo me hago a la tabla? El productor me tiene que entregar a mí el concentrado que compro y me dice en la edad en que está el animal, la cantidad que debo aplicarle de alimento y las veces en el día, si se alimentan 6 veces, si se alimentan 4 veces y la cantidad por número de animales. ¿Queda claro lo de la tabla nutricional, porfa? Bien, para comprender lo que estoy diciendo, entonces les traigo un esquema de morfología interna. Aquí hablamos de morfología y morfofisiología. La morfofisiología en la mojarra quiere decir morfo, forma, fisiología, función del alimento. Morfofisiología. Ese bioflow que vamos a trabajar nosotros, lo toma la mojarra, lo aplica la mojarra por las agallas, es decir, estos filtros que tiene la fisiología, la forma, morfo, forma, fisiología, función, la forma que tienen estos tejidos es para que se llene de agua e infiltra todos los nutrientes que hay dentro del agua. ¿Y cuáles son esos nutrientes? Fitoplancton, microplancton y zooplancton. Esos nutrientes que tienen calcio, hierro, fósforo y bioelementos menores que hacen necesario para el funcionamiento de la mojarra. Entonces, uno es que el bioflow que se toma la mojarra cubre un porcentaje nomás. El resto, vía del sistema digestivo, lo toma por la boca, va al tracto digestivo y empieza a desdoblarse ese concentrado. Con la saliva, la humedad relativa y los ácidos gástricos que tiene el sistema digestivo de la mojarra, empieza a desdoblar el alimento. ¿En qué lo desdobla? Proteína, calcio, y empieza esos nutrientes por ósmosis y vía sanguínea a llegar a construir nuevos tejidos, y el tejido forma el músculo, que es el que nos interesa, el filete, el músculo. Entonces esta fotografía la traigo como el alimento y el bioflow se combinan para obtener un 100%, 75 con concentrado y un 20-25 con bioflow. Un proyecto que ya me ahorre el 25% en alimentación es harto, es bastante. Si yo me voy a ahorrar el 25% en alimentación, es bastante en un proyecto. ¿Por qué? Porque estoy produciendo el bioflow. Y aquí vamos a trabajar en las siguientes clases los sistemas de hacer diferentes sustratos madres. Ya hoy vimos dos, con lombricol dice que se llama, y pH 7, son dos productos que hay que estudiar, que hay que probar, que ellos están estudiando y probando. Los otros a partir de la melaza, la leche, la harina de maíz y la harina de yuca. Hay otra finca que está trabajando la harina de quinoa. Se está trabajando la harina de quinoa, ¿por qué? Por su gran composición de hasta el 50% en calcio. Se dice que la harina de quinoa, un 50%, es rica en calcio. Entonces estamos mirando si es rica en calcio, que es de los componentes más altos que necesita la mojarra, pues nos puede servir y nos puede funcionar para hacer soluciones madre. Bien,
Preguntas hasta aquí con respecto a morfofisiología y el funcionamiento, que esto es muy rápido, muy por encima para comprender por qué necesita la mojarra estos elementos y cómo lo está haciendo a través del tracto digestivo. Entonces, el concentrado entra por la boca, hace un desdoblamiento de ese concentrado y coge calcio, coge aminoácidos desde el sistema digestivo, ayudado con la saliva, ayudando con la humedad relativa del sistema digestivo y los ácidos gástricos, tanto de vísceras como de todos los conductos que tiene el sistema digestivo. Ahí hablaba Jessy también que ayuda a mejorar todo el sistema bacteriano del sistema digestivo. Entonces son vellosidades, ustedes ven ahí en el sistema, vellosidades que son las que empiezan a tomar estos porque son micro, no se ven al ojo humano, microelementos, los inserta por ósmosis y los inserta al sistema circulatorio y los va llevando a la producción de lo que necesita la mojarra. Entonces, ese calcio, fósforo, potasio, hierro, y lo va convirtiendo en nuevos tejidos y esos nuevos tejidos se convierten en el músculo o en el filete, que es finalmente el que necesitamos y que va a consumir el ser humano. Bien, preguntas. Entonces aparece morfofisiología o morfología externa. Entonces aquí miren que la composición que tiene el alimento, bien sea biofloc o concentrado, muy rico en calcio, en la formación de la aleta pectoral. La aleta pectoral, aquí la estoy mostrando con el cursor, ahí se mueve el cursor para mostrarnos la aleta pectoral. En la parte superior de la mojarra aparecen entonces los rayos espinosos. Son también muy ricos en calcio, Entonces, los concentrados, los biofloc, son muy ricos en calcio, en hierro y fósforo, porque es lo que necesita la mojarra para su mantenimiento, ganancia peso semana, ganancia peso día, ganancia peso mes, porque todo lo que va comiendo lo está convirtiendo hasta lograr el peso que necesitamos para el consumo humano. El calcio también, entonces, hierro, hace parte de la aleta caudal, muy bien formada. Si tenemos un alimento balanceado entre el concentrado y el biofloc, vamos a obtener una mojarra totalmente sana, libres de hongos, libres de patologías, porque su sistema inmunológico, ya lo hemos dicho, sube, lo fortalece y lo mantiene totalmente sana para la buena producción de filete o músculo. Bien, entonces aparece aquí la última femina. Gracias por su atención. Si hay preguntas que nos permita profundizar, de ir mirando nuevas formulaciones, que me pareció muy chévere la práctica de ayer con los dos nuevos productos que tenían que ver con el tema de hoy para la creación del biofloc. Preguntas, aportes. Profe, sería muy difícil, o sea, porque yo sé que realmente el tiempo del curso es muy corto para aprender tanto, de pronto mirar un proyecto donde están manejando los lagos en geomembranas, o sea, como ya en la práctica aprender un poco más del manejo que lleva allí las personas que ya tienen experiencia, si de pronto hubiera cerca, porque yo sé que de pronto cerca, pues no, por ejemplo aquí en Sasaima, pues no conozco un lugar así donde haya un proyecto de este tipo. Gracias. Claro que sí, podemos programar una visita
a varias producciones que ya han sido objeto del Fondo Emprender. Hay una que da un poco retirado, que es adelante de Pacho, Cundinamarca, pero se gustaría ir con mucho gusto, es organizar y ojalá ya pase esta pandemia que nos tiene tan atados y poder hacer esa gira. Una visita, la más cerquita, puede ser esa. Adelante, Pacho, Cundinamarca, exactamente en Talauta, en una vereda de Talauta. Allá hay 8 pozos en producción. Sería una visita bien interesante porque allá el emprendedor lo que hizo fue pegar la producción de mojarra, pegarla a la producción de vegetales y se llama acuaponía. Esa técnica para que revisemos en internet acuaponía. Lo que él hizo fue un proyecto de acuaponía, le dieron buenos recursos del Fondo Emprender y está sacando, además de la mojarra, está sacando lechuga orgánica, está sacando acelga, está sacando pepinillo, está sacando varias especies vegetales con el manejo del agua de los pozos o de los estanques en geomembrana. Claro que sí, podemos mirar cómo hacemos para lograr una práctica directa y poder asistir. Claro que sí, esperemos que nos den un poquito Gracias, más. profe. Sí, Señor. El tiempo es el que corto, el tiempo es el que se ve corto. O sea, porque yo sé que ya se nos terminó, el 15 es que terminamos el curso. Sí, señor, pero no se preocupen. Yo sigo con ustedes el siguiente año, en el 2022, 2023, todo lo que se ofrezca, sigan contando conmigo. A diferencia de otros colegas, cierran el curso y ya paran ahí. No, yo continúo todo lo que se ofrezca, los sigo acompañando, los sigo asesorando. Si hay nuevos procesos en BioFlow y en biotecnología, claro que sí, ahí estaré para contarles, para informarles. Y si podemos lograr esta práctica en febrero, con mucho gusto, armamos el grupo y vamos, miramos el desarrollo de los estanques en BioFlow. Claro que sí. Muchas gracias, profe. Cuenten conmigo, que colaboro, soy amigo de las investigaciones, de los nuevos procesos, así como los estanques de BioFlow es una técnica nueva que se está trabajando, ensayo-error, y mire que ya las fincas lo están haciendo. Vea, yo no conocía, hasta ayer, yo no conocía el producto del lombricol y el pH7, y así fue el que me dijo, venga, profe, estamos ensayando con esto a ver cómo nos va. Hay ensayo-error, pero así es como parten las investigaciones y así es como estamos mejorando las producciones. Claro, y Jessy ya está viendo resultados y hasta ahora lleva 2 meses nomás. No lleva sino 2 aplicaciones. Y vea que él ya está. Entonces, es cómo orientar la investigación para manejar nuestros procesos productivos. Cómo mejorar el proyecto productivo. ¿Vale? Claro que sí, cuenten conmigo, se finaliza este año, pero el otro año ya cambiarán las cosas, ojalá podamos tener una práctica, 2 prácticas presenciales. Eso ayuda muchísimo a visualizar los proyectos y a llegar al detalle, a la minucia, llegar a la minucia. Muy bien, preguntas, aportes. Bien, aportes, preguntas, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan? ¿Me siento solo? Sí, profesor, yo Sí, profe, lo escuchamos. Perfecto. Aquí estamos, profe, todo bien. Ah, bueno. Aportes, preguntas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo vamos? Yo estoy contento porque los emprendedores que hemos visitado son excelentes, la gente quiere trabajarle, quieren hacer el proyecto hay una plata en el Fondo Emprender que podemos
trabajarle fuerte para piscicultura, vienen convocatorias del Ministerio de Agricultura, de la Gobernación de Cundinamarca, vienen las alianzas con los alcaldes, entonces a trabajarle, ahí está todo por hacer. Tenemos lo más importante, las fincas, el agua y las ganas. Entonces hay que empezar a implementar toda esta parte. Ok, profe. Entonces les agradezco toda la colaboración, todos los aportes. Estoy mirando quién entró después que tuvieron problemas. Está doña Melisa Trejos, bienvenida. Mauricio Rodríguez. Mauricio, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Ya Jaira aquí presente, escuchándolo siempre. Yajaira, bienvenida. Bienvenida. Buenas noches, profesor. ¿Quién habla? Melisa, estoy desde el inicio de la reunión. Gracias. Perfecto, Melisa Trejos Méndez. Sí, señor. A Omar, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo, por conectarse. Sandra Milena, a todos muchísimas gracias. Una feliz noche, feliz puente, que descansen. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. Bueno, gracias, Feliz profe, noche a que estén todos. bien todos. Bueno, Gracias, un abrazo feliz para semana. todos. Feliz noche. Muchas gracias, súper interesante. Bueno. Con mucho Muchas gracias, gusto, un profe. abrazo. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Feliz Bueno, un puente. abrazo, que descansen. Bueno. Bueno. Gracias, profesor. Muy amable. Con gusto, Darío. Gracias, profe. Bueno, no se les olvide cerrar la conectividad para que ahorren sus minutos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, María Hernández, buenas noches.